La encontró herida en el sendero y la llevó a su casa. Durante semanas cuidó de ella sin imaginar quién era realmente. Cuando ella despertó y vio al padre soltero luchando por sus hijos, decidió ocultar su secreto millonario hasta que ya no pudo más. Antes de ver el video, dale me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y dime en los comentarios desde dónde estás viendo. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda?, preguntó Mateo acercándose cautelosamente a la mujer sentada sobre una roca. La desconocida levantó la mirada, su rostro contraído en una mueca de dolor que intentaba disimular sin éxito. Una mezcla de sorpresa y alivio cruzó sus ojos. Me resbalé en las piedras del arroyo. Creo que me torcí el tobillo y me lastimé la rodilla, respondió ella, intentando mantener la compostura a pesar del dolor evidente. Pensé que podría regresar sola, pero el dolor está empeorando. Mateo observó la situación con ojo experto. Como guardabosques del Parque Nacional Sierra de Guadarrama, había atendido su cuota de excursionistas accidentados, pero algo en esta mujer captó inmediatamente su atención. No era solo su evidente dolor físico, sino una extraña mezcla de vulnerabilidad y fortaleza. No hay señal de móvil aquí y estamos a kilómetros del puesto de socorro más cercano, evaluó Mateo mientras se arrodillaba para examinar mejor la lesión. Puedo ayudarte a llegar hasta mi camioneta. El hospital más cercano está a 1 hora de aquí, pero tengo conocimientos básicos de primeros auxilios. No, hospitales no, respondió ella rápidamente, con un tono que mezclaba autoridad y súplica. Solo necesito un lugar para descansar y tratar estas heridas. Tengo alergia a ciertos medicamentos y prefiero cuidados naturales. Mateo la miró con curiosidad, pero asintió. Respetaba las decisiones de las personas, aunque le resultaran extrañas. Soy Mateo, por cierto, guardabosques de este sector del parque. Sofía, respondió ella después de una breve pausa, como si hubiera considerado usar otro nombre. Bien, Sofía, voy a ayudarte a ponerte de pie. Apóyate en mí y dime si el dolor es demasiado fuerte. Con cuidado, Mateo ofreció su hombro como apoyo. Sofía se levantó lentamente, reprimiendo un gemido cuando apoyó el pie lesionado. Mi camioneta está a unos 20 minutos de aquí, siguiendo el sendero principal. ¿Crees que podrás caminar con mi ayuda? Sofía asintió, apretando los dientes mientras comenzaban a avanzar lentamente por el camino accidentado. El calor de la tarde hacía que el esfuerzo fuera aún más agotador, y Mateo notó que la respiración de su compañera se volvía cada vez más laboriosa. Vivo a solo unos kilómetros de aquí. Puedo cuidar de esas heridas y después llevarte a donde necesites, ofreció, percibiendo su creciente incomodidad. Te lo agradezco, respondió ella, con una voz que parecía poco acostumbrada a expresar gratitud genuina. El trayecto hasta la camioneta fue lento y doloroso. A cada paso, Mateo sentía cómo Sofía se tensaba para contener el dolor, pero no se quejaba. Era evidente que estaba acostumbrada a mantener el control, incluso en las circunstancias más adversas. «Eres muy fuerte», comentó él cuando finalmente llegaron al vehículo. La mayoría de las personas estarían llorando con un tobillo así de hinchado. «He aprendido a manejar el dolor», respondió ella simplemente, mientras él la ayudaba a subir al asiento del pasajero. Durante el trayecto, Mateo observaba de reojo a su pasajera. Sus manos, de aspecto delicado pero firme, sostenían con fuerza el borde del asiento cada vez que la camioneta atravesaba un bache en el camino rural. A pesar de su ropa sencilla de excursionista, había algo en su porte, en la manera en que mantenía la espalda recta, incluso bajo el dolor, que sugería una vida muy diferente a la que él llevaba en el pequeño pueblo de Valle del Sol. «¿Eres de la ciudad?», preguntó Mateo, intentando distraerla del dolor. «De Madrid», respondió ella vagamente, mirando por la ventana los pinos que pasaban velozmente. «Pero viajo mucho por trabajo». «¿Y qué te trae a nuestra sierra? No es exactamente un destino turístico común».
Sofía pareció considerar cuidadosamente su respuesta. Necesitaba espacio para pensar, lejos de todo. Mateo asintió, reconociendo esa necesidad. Él mismo había elegido esta vida, en parte, por ese mismo motivo. Pronto, la camioneta se detuvo frente a una casa modesta a las afueras del pueblo. Era una construcción sencilla pero acogedora, con un pequeño huerto en la parte trasera y un porche de madera donde dos niños jugaban bajo la atenta mirada de una señora mayor. «¡Papá!», exclamó un niño corriendo hacia la camioneta cuando Mateo apagó el motor. «Lucas, necesito tu ayuda», dijo Mateo mientras bajaba del vehículo. «Esta señora se ha lastimado en el sendero. Por favor, avisa a la abuela que prepare el botiquín». Lucas, un niño de mirada inteligente, asintió y corrió hacia la casa. La otra niña, más pequeña, observaba con curiosidad desde el porche. «Son mis hijos, Lucas y Carmen», explicó Mateo mientras ayudaba a Sofía a descender. «Y esa es doña Mercedes, mi vecina. Cuida de ellos cuando estoy de guardia». Con ayuda de Lucas y la señora mayor, consiguieron llevar a Sofía al interior de la casa. La sala principal, aunque modesta, estaba impecablemente limpia y ordenada. Fotografías familiares decoraban las paredes, mostrando momentos felices junto a una mujer de sonrisa radiante que ya no estaba presente en la casa. «Siéntate aquí», indicó Mateo, ayudándola a acomodarse en un sofá. «Voy a examinar ese tobillo y la rodilla». Mientras preparaba compresas frías y ungüentos caseros, Mateo explicaba a sus hijos la situación. Carmen, la pequeña, no apartaba los ojos de la visitante. «Papá, ¿quién es esta señora?», preguntó finalmente la niña, acercándose con curiosidad infantil. «Una visitante que se lastimó en el sendero», respondió Mateo, mientras aplicaba con habilidad una pomada casera elaborada con hierbas locales. «Se quedará con nosotros hasta que pueda caminar normalmente». «Me llamo Sofía», se presentó ella directamente a la niña, con una sonrisa que suavizó momentáneamente sus rasgos tensos por el dolor. «Yo soy Carmen», respondió la pequeña, acercándose más. «¿Te duele mucho?» «Un poco», admitió Sofía. «Pero tu papá está ayudando a que duela menos». Mateo trabajaba con precisión, limpiando primero la rodilla raspada y después examinando cuidadosamente el tobillo hinchado. Sus manos, curtidas por años de trabajo al aire libre, se movían con sorprendente delicadeza. «No creo que esté roto», diagnosticó finalmente, «pero es un esguince serio. Necesitarás mantenerlo inmovilizado y en alto durante varios días, tal vez semanas». «No puedo quedarme tanto tiempo», protestó Sofía automáticamente. «Si intentas caminar sobre ese tobillo antes de tiempo, empeorarás la lesión», respondió Mateo con firmeza profesional. «Te quedarás hasta que puedas caminar sin riesgo». Sus miradas se cruzaron en un silencioso duelo de voluntades que finalmente Sofía perdió, asintiendo resignada. «No quiero ser una carga», murmuró, y algo en su tono sugería que no estaba acostumbrada a depender de nadie. «No lo eres», respondió Mateo simplemente. «Cualquiera en mi lugar haría lo mismo». Esa noche, después de acomodar a Sofía en la habitación de invitados y asegurarse de que los niños estaban dormidos, Mateo se sentó en la cocina con una taza de té de hierbas. Había algo en su visitante que no encajaba completamente. Sus modales reservados, la forma en que observaba cada detalle de la casa como si estuviera en un mundo completamente ajeno, y sobre todo, aquel reloj de lujo que llevaba en la muñeca, incongruente con su ropa de excursionista. En la habitación de invitados, Sofía esperó hasta que la casa quedó en silencio. Sacó discretamente su smartphone del bolsillo oculto de su mochila. Tecleó rápidamente un mensaje a su asistente personal. «Estoy bien. Necesito un tiempo alejada. Continúen sin mí por algunas semanas. No me rastreen. Emergencias solo en el protocolo 7». El protocolo 7 era un código interno que significaba localizar solo en caso de crisis empresarial grave.
Después de enviar el mensaje, puso el teléfono en modo avión para ahorrar batería, guardándolo cuidadosamente. Por primera vez en años, Sofía se acostó en una cama que no era de lujo, en una habitación sin vistas panorámicas ni servicio de habitaciones. Y sorprendentemente, a pesar del dolor físico, sintió una extraña sensación de paz. Los días siguientes establecieron una rutina inesperada en la casa de Mateo. Por las mañanas, él preparaba el desayuno para todos antes de salir a su turno en el parque. Doña Mercedes venía a ayudar con los niños y a vigilar el estado de Sofía. Por las tardes, Lucas y Carmen regresaban de la escuela y llenaban la casa con sus risas y preguntas. ¿Por qué vives sola?, le preguntó Carmen un día con esa franqueza que solo los niños poseen. Carmen, la reprendió suavemente Mateo, no hagas preguntas personales a nuestra invitada. No me molesta, intervino Sofía, sorprendida de que realmente no le molestara. Vivo sola porque mi trabajo ocupa casi todo mi tiempo. Eso es triste, declaró la niña con convicción. Papá también trabaja mucho, pero siempre tiene tiempo para nosotros. Sofía miró a Mateo, quien continuaba preparando la cena con eficiencia práctica. Era evidente que estaba acostumbrado a equilibrar múltiples responsabilidades solo. ¿Desde cuándo estás solo con los niños?, preguntó Sofía esa noche, cuando los pequeños ya dormían. Mateo se tensó brevemente, pero respondió con calma. 3 años, mi esposa, Laura, falleció en un accidente de tráfico. Lo siento, dijo Sofía, y por primera vez en mucho tiempo realmente sentía empatía por el dolor de otra persona. Cada día es un desafío, admitió él, pero los niños me dan fuerza. ¿Y tú? ¿Familia? No, respondió ella. Solo trabajo, mucho trabajo. A medida que pasaban los días, el tobillo de Sofía mejoraba lentamente con las compresas de hierbas y el reposo. La rodilla, sin embargo, desarrolló una leve inflamación que prolongó su recuperación. Era como si su propio cuerpo conspirara para mantenerla en aquella casa, en aquella vida tan diferente a la suya. Al final de la primera semana, Sofía ya podía moverse por la casa con ayuda de Mateo o apoyándose en los muebles. Comenzó a participar en pequeñas tareas domésticas, primero sentada a la mesa, pelando verduras, luego ayudando a poner la mesa. Una noche, cuando creía que todos dormían, encontró a Mateo sentado a la mesa de la cocina, calculando gastos, tachando ítems de una lista de compras, escribiendo cartas para negociar el aplazamiento de pagos. ¿Por qué haces esto?, preguntó Sofía, sorprendiéndolo en su contabilidad nocturna. ¿Hacer qué?, respondió él desconcertado. Cuidar de una extraña, compartir lo poco que tienes, sonreír incluso cuando estás preocupado por las cuentas. Mateo reflexionó un momento antes de responder. Porque es lo correcto. Las cosas materiales vienen y van, pero ¿cómo tratamos a los demás? Eso permanece. Aquellas palabras simples impactaron a Sofía como nunca nada la había impactado. Heredera de un imperio hotelero, acostumbrada a personas que se acercaban por interés, encontraba algo raro en aquel hombre: autenticidad. Esa noche, acostada en la cama sencilla, Sofía contempló el techo de madera y pensó en su vida, en las decisiones que la habían llevado a convertirse en quien era, en cómo el éxito profesional y la riqueza material habían terminado aislándola de conexiones humanas genuinas. Y por primera vez en muchos años se cuestionó si el camino que había elegido era realmente el que deseaba seguir. En la habitación contigua, Mateo también permanecía despierto, pensando en la mujer misteriosa que el destino había puesto en su camino, en cómo, a pesar de sus evidentes diferencias, sentía una conexión que no podía explicar. Y en cómo, por primera vez desde la muerte de Laura, su corazón parecía despertar de un largo letargo. ¿Quién era realmente Sofía? ¿Y por qué, a pesar de todas las preguntas sin respuesta, sentía que su llegada había traído algo más que complicaciones a su ordenada vida? Mientras el silencio de la noche envolvía la pequeña casa en Valle del Sol,
Dos almas solitarias, provenientes de mundos completamente diferentes, comenzaban a reconocer que a veces los encuentros más inesperados son los que pueden cambiar el rumbo de toda una vida. Con el paso de los días, la vida en aquella casa modesta adquirió una nueva rutina. El tobillo de Sofía mejoraba lentamente, aunque la inflamación del joelho se había convertido en un obstáculo inesperado para su recuperación. A pesar de las limitaciones físicas, había comenzado a integrarse gradualmente en la dinámica familiar. Cada mañana, el sonido de Mateo preparando el desayuno la despertaba. Desde su habitación, escuchaba la